Es viernes y los contertulios lo saben. A partir de este momento estamos pajareando en A Primera Hora. Bueno, vamos a hablar de fútbol en el pajareo. Es viernes 13. Ya lo comentamos al inicio de este espacio de noticias. No sé si la superstición es viernes 13 o martes 13, pero hoy es viernes 13. Vamos a hablar de lo que nos gusta, el fútbol, pero no precisamente sobre tal vez lo más positivo, ¿no? Porque hay un debate en el cual nos ha puesto ahí a discutir el gobierno nacional a partir de una propuesta para intentar la organización del Mundial, proponer la candidatura conjunta con Perú y Colombia. Ecuador, Perú y Colombia, proponer a la FIFA la organización de la Copa del Mundo del año 2030. Sobre esto hay un debate que evidentemente tiene que ir, o tiene que ser un debate de fondo, sobre lo que implicaría, lo que costaría la organización de una Copa del Mundo, revisar experiencias como lo que tuvimos en Brasil en el año 2014, cuánto gastó Sudáfrica en el año 2010, ¿cuánto ha gastado Qatar hasta el momento y cuánto terminará gastando Qatar en toda la construcción de la infraestructura de cara a la Copa del Mundo de 2022? ¿Qué pasó en Rusia, por ejemplo, en donde se construyeron estadios? Y algunos de esos estadios con tertulia, y ese dato lo tiene Eduardo Andino, que ya está con nosotros. En el caso de Rusia hay estadios subutilizados, ¿ah? En el caso de Brasil. En el caso de Rusia también. Hay estadios que no se utilizan para nada. Ya. Y en el caso de Rusia hay estadios que los heredaron equipos que llevan un promedio de 3.000, de 4.000 gentes a los partidos de fútbol. No son los equipos más mediatizados o los de mayor hinchada en el caso de Rusia. Hay que valorar estas cosas, ¿no? Hay que analizarlas, se plantea un debate evidentemente profundo al respecto. Y tenemos para hablar de este tema dos conocedores en la materia. El señor doctor Juan Fernando Lazo, más conocido como el Chipi, que está aquí visitando nuestra mesa de trabajo, y el señor doctor directamente desde Riobamba, capital de la provincia del Chimborazo, la Sultana de los Andes, hincha del Centro Deportivo Olmedo, el señor Eduardo Andino. Amigos, colegas, bienvenidos, ¿ah? Qué gusto, qué honor. Bienvenidos. Por favor, Edu. Pues saluden juntos ahí, el uno cediendo al otro. Hola, mi querido Fabricio, Alexis, Chipi, un gusto estar junto a ustedes en esta mañana para hablar de este tema que, como tú le decías, Fabricio, pues ha puesto sobre la mesa el gobierno para que lo discutamos, para que lo debatamos, pero yo creo que sobre todo para que dejemos claras algunas puntualizaciones y después de eso nos dediquemos a hablar de temas realmente importantes para el país. Claro que sí. Definitivamente queda así. Buenos días, amigos, Alexis, Fabricio, Edu, un gusto estar con ustedes acá en la programación de A Primera Hora. Lo cierto es que este tema nos cayó como una suerte de inocentada la semana anterior. Yo te hablo con toda la sinceridad del caso. A mí me cayó como una inocentada adelantada. En diciembre se supone que son las inocentadas. A mí me cayó esto como una noticia tal. Ya tendremos todos los detalles con Edu, que acertadamente a lo largo de esta semana puso varias cifras importantes que creo yo que deberíamos compartir con la audiencia. A ver, perfecto. Hablemos entonces de este hilo revelador muy documentado que publicó el día de ayer el Edu y que puso a todo el mundo precisamente a comentar en redes sociales. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esa investigación de datos, Edu? Bueno, realmente esto es algo que yo lo venía recopilando en algunos textos, algunos libros que pude venir ya adjuntándolos a mi biblioteca, sobre todo de investigación acerca de lo que ha pasado en los mundiales, de lo que ha pasado en los problemas que ha tenido el fútbol. Y pues me había encontrado ya con algunos textos, sobre todo sorpresivos, de lo que sucedió en el Mundial de Brasil, en donde tuve la oportunidad de estar allá. Después de este Mundial fue donde empezó esta investigación, empecé a recopilar, a tener estos datos, y pues esta semana, tras la invitación también de otro medio de comunicación para hablar acerca de este tema, pues empecé a cotejar estos datos y empecé a recabar los mismos acerca de lo que sucedía en Rusia, de lo que sucedía también un poco en Sudáfrica, también de las previsiones que se tienen que va a pasar en Qatar, e incluso también de lo que va a pasar en el Mundial de 2026, que va a ser también organizado por 3 países. Y después, el 2026 es Estados Unidos, Canadá, México. Exactamente. Y
después, sobre todo, cotejar con la realidad nacional, que me parece que es lo más importante, la situación económica del país, con datos y cifras que provienen de organismos estatales, del propio Ministerio de Finanzas, en el presupuesto general del Estado, del INEC, en donde nos entregan los datos acerca de la pobreza extrema, las personas que están con un trabajo estable, quienes no lo están, en fin, únicamente para que la gente después pueda sacar sus conclusiones, vea las cantidades que se invirtieron en otros países como Brasil, que se invertirían en México, por ejemplo, que es uno de los países que organizaría en el 2026, y comparen con presupuestos como lo que es salud, educación y demás. Tú estuviste en la Copa América de Brasil, Chipi. No sé si tuviste oportunidad de conversar con colegas y con ciudadanos también brasileños sobre cuál fue la herencia del Mundial de 2014, qué fue lo bueno y lo malo que les dejó, y este detalle que cita Edu en su publicación, que hay escenarios deportivos que costaron miles de millones de dólares y que hoy están o subutilizados o simplemente no se utilizan. La verdad es que son escenarios espectaculares los de Brasil. Edu seguramente también tuvo la posibilidad de conocer varios de ellos. Estuvimos en el Mineirao, en Belo Horizonte y en Salvador, en el Arena Fontenova. Son estadios tremendos, ¿no? Porque se hizo una inversión gigantesca. Ahora la cuestión es que en medio de esos estadios tan grandes, estridentes, no hay grandes asistencias tampoco, ¿no? Y eso que Brasil es un país mega futbolizado, ¿no? Entonces ahí podemos ver el reflejo de la gran inversión que hizo Brasil para el Mundial, pero que no necesariamente ha sido tan retribuida, ¿no? No necesariamente ha tenido la importancia que ellos esperaban. Conversábamos con la gente y nos decían, después del Mundial sí, tuvimos bastante turismo, ingresó bastante gente, hubo un muy buen movimiento de gente extranjera en nuestro país, pero no es que se recuperó tanto dinero en relación al que se perdió en la organización de infraestructura y todo eso, sobre todo tomando en cuenta que la FIFA está exenta de un montón de cosas. Exenciones tributarias. Claro. Exactamente, sobre todo el tema tributario, ¿no? Que bien lo apuntaba Edu en la parte informativa, que él lo decía, la FIFA llega libre de impuestos, ¿no? Llega a una suerte de duty free en los países donde se organizan los mundiales. Y la FIFA no es la que asume los gastos de la organización, es así como funciona. Los estados anfitriones son los que tienen que hacerlo. A ver, yo quisiera empezar un poco ya a desagregar la información que he podido recabar, para que la gente tenga un poco más de perspectiva sobre el tema. ¿Cuánto invirtió Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar? Invertiría en el caso de Qatar. En el caso de Sudáfrica se habla de que invirtió 6.000 millones de dólares. En el caso de Brasil, 13.600. En el caso de Rusia, la cifra estaría bordeando los 14.000 millones de dólares. Y en el caso de Qatar, ojo, estaría llegando a 200.000 millones de dólares. 2 veces nuestro Producto Interno Bruto. Claro, exactamente, nuestro Producto Interno Bruto se habla de que para este año está en algo así como 110.000 millones de dólares. Ahora bien, pero lo organizan solos, ¿no? Por Acá supuesto. sería la opción para Colombia, Ecuador. Y en ese caso, Perú. haciendo la comparativa con el Mundial del 2026 a México, le tocaría invertir un aproximado de 6.000 millones de dólares. Obviamente hay que tomar en cuenta la coyuntura, que es totalmente diferente, el contexto, que es totalmente diferente, porque en México se jugaría en 3 ciudades. Estas 3 ciudades, de acuerdo a lo que publican los portales especializados mexicanos, incluso en este tema, que han hecho un análisis minucioso, no tendría que invertir tanto, por ejemplo, en la remodelación o en la construcción incluso de escenarios deportivos. Por ejemplo, el Estadio Azteca. Porque ellos tienen amerita, exactamente pues, claro. estadios de primer Ellos nivel. organizaron 2 mundiales, Claro. México 70 y México 86. Exactamente. Ahora, Mundial del 86 que le correspondía a Colombia. dicho Claro, sea de paso, de Colombia ¿no? declinó por el tema de la Colombia violencia. declinó, exactamente. Sí, yo mencioné Sí. ese tema esta semana. Ahora, el tema es qué exige la FIFA, por ejemplo, entre otras cosas, y qué le exigió a Brasil. Y acá para que lo tomen en cuenta, ya lo decía Chipi, exención de impuestos para la FIFA y sus asociados, permiso para la comercialización de bebidas alcohólicas en los estadios. En Ojo, Brasil era prohibido vender cerveza. allá quiero ir. ¿Y cuál es uno de los principales auspiciantes de la FIFA? Exactamente. Una marca de cerveza. Claro, claro. Concesión de 2 kilómetros de perímetro alrededor de los espacios oficiales de la competencia. Para que esto se haga realidad, además de pedirle también que el Estado asuma la responsabilidad civil de cualquier problema relativo a la seguridad del evento, la presidenta Dilma Rousseff en el año 2012 sancionó la Ley General del Mundial, la cual concedía la exención fiscal, por ejemplo, a todo el material importado utilizado en los estadios. Para que la gente lo entienda, si para construir un escenario deportivo o para remodelar el mismo, se trajo de otro país una cocina, un horno, lo que usted quiera,
Ese producto no pagó impuestos. Ese de- producto o el llegó merchandising totalmente de la FIFA libre. que O el ingresa para merchandising venta de y la todo, FIFA, tal etcétera, cual. ¿no? La venta Es decir, se vulneran las leyes de los países para superponer el interés de una entidad privada como es la FIFA. La FIFA otra vez quedando como un estado aparte, ¿no? Independiente Totalmente. y libre de todo, ¿no? Sin ley. ¿Esa es la realidad? Oye, y hay otra cosa que también ha formado parte del debate. El tema de la posible remodelación de los estadios. A ver, ¿cuántos estadios en el Ecuador, de los más importantes o de los más grandes, pertenecen o están en manos del Estado? Entiendo que el Atahualpa, el modelo de Guayaquil. El Atahualpa es de concentración es de la deportiva de concentración Pichincha. deportiva. Claro, pero Claro. concentración No no es es un ente estatal. estatal. Concentración no es un ente privado. estatal, es un ente ¿La privado, Federación claro. Deportiva del Guayas es privada o es estatal? ¿Cómo se le cataloga ahí? También es privada. Ah, pero la mira tú, Federación pues. Deportiva del Guayas, claro. Y Mira hablando tú ya ese de detalle. infraestructura, no tenemos ni un solo escenario deportivo en el Ecuador que pueda coger una cita mundialista. Ni el Porque Monumental. nos hablan mucho del Monumental. Bueno, hay que trabajar un montón en accesos. El Monumental tiene una sola avenida de entrada Claro. en Guayaquil, que es la avenida Barcelona. El Estadio Capo, él nos habla de que podría ser, está remodelado y todo, pero Pero ahí no hay ni dónde parquearse, Es pues. un estadio que tiene problemas. Claro, la Y acá- capacidad. Acá el Estadio Rodrigo Paz es otro escenario donde no hay No hay parqueos, pues, y no por hay eso no hay por eso facilidad. se les llevan el carro. Imagínense, el agosto querían las winchas en el Mundial ahí. Entonces, Negociazo, ¿no? dense cuenta, ¿no? Ningún estadio del Ecuador tiene completamente y nuestro butacas pobre en estadio los Atahualpa. graderíos, ¿no? Bueno, sí tiene el monumento, sí tiene el capo, el capo me ¿En parece- todos? Me parece, que, sí no. tiene el capo. Creo que hay alguna tribuna en donde es cemento. Ahora, fíjate una cosa, ya que tocan el tema de los estadios, otra de las exigencias de la FIFA, en el caso, por ejemplo, del Mundial de Brasil, que siempre lo traigo a colación porque es la realidad sudamericana, la que más cercana está a la nuestra. Instalación de detectores de metales, equipos de rayos X, bardas o seguridad. Solo son 3 cosas que nombro nada más. Pero si eso ni en las cárceles tenemos, pues A Edu. eso quiero ir. Pero lógico. Tenemos esa seguridad en los estadios de este momento y más aún si ya nos vamos a otra cosa que debería ser vital, como ya lo ponía de manifiesto Alexis. Tenemos esas seguridades en las cárceles. Saquen ustedes sus conclusiones. No. Ahora, ¿qué sucedió también en Brasil? ¿Qué sucedió en Rusia con algunos escenarios deportivos que quedaron abandonados? ¿Y qué sucede en la realidad actual? Respecto de los estadios, hay que decirlos que el Arena Pantanal en Cuiabá tiene lugar para 42.968 espectadores. Fue construido con esa capacidad. Pero la asistencia promedio de su campeonato estatal en 2013 fue de 605 personas. Y solamente en campeonato estatal, Solo en ¿no? campeonato estatal. Ajá. ¿Qué hacían después? No es un brasileirao. Exactamente, ¿qué hacían después con eso? ¿Qué pasaba con esos elefantes blancos? El Arena de la Amazonía, capacidad para 42.374 espectadores, promedio de asistencia Ese es en Manaus, ¿no? 807 aficionados. Su costo, 605 millones de reales, 21% más previsto de lo previsto. Es decir, eso más, los costos se inflaron. Pero lo traigo a la realidad de acá. Y si quieren podemos tocar también los datos de Rusia, en donde también se dieron Claro, problemas, claro. porque ahí estuvo en Sochi, por ejemplo, en donde se construyó un mega estadio, una ciudad que ni siquiera tiene un equipo de profesional. fútbol, sí. Entonces, ¿qué suceden después con esos Y escenarios? yéndonos más atrás, los escenarios en Sudáfrica, ¿no? Un país que no Por es tan supuesto. futbolizado, que también tiene escenarios enormes. Si nos vamos incluso a las Olimpiadas de Pekín, hay reportajes que ustedes pueden encontrar en los medios de comunicación digitales, en donde están los denominados elefantes blancos abandonados en Pekín, ojo. Pero yo traía a colación, siempre es bueno hacer la comparación con nuestra realidad. Según el Observatorio del Centro Internacional de Estudios Deportivos, en una investigación que la hizo durante 5 años y publicada en marzo de este año, el promedio de hinchada que acude a los estadios en Ecuador es de 5.996 espectadores. Yo pregunto, ¿qué va a suceder en el caso de que se remodelen o de que se construyan 3 nuevos escenarios deportivos, con una inversión quizás similar a las que acabo de decir, que no se inflen los costos? Pero ¿qué va a suceder después con esos escenarios deportivos? Vamos a tener un escenario con una capacidad que tiene que ser mínima de 35.000 espectadores, que es lo que exige la FIFA para un campeonato mundial, que va a estar totalmente abandonado. Y vamos a sacrificar ese presupuesto que podría ascender a unos 6.000 millones de dólares, suponiendo que sea algo igual a lo que va a invertir México o que invertiría si no se infla el precio, para dejar de lado, por ejemplo, el presupuesto general en salud para este año, que está bordeando los 4.000 millones de dólares, el presupuesto para educación, los 4.100 millones de dólares. Yo le pregunto a los oyentes, les pregunto a ustedes, ¿estarían ustedes de acuerdo que se financie un evento privado de una entidad privada en donde los únicos que ganan son 2 áreas, la FIFA y las constructoras,
en donde al gobierno no le ha rendido económicamente una retribución, ya sea en turismo, ya sea en vialidad, y en cualquier otro tema que ustedes quieran desagregar de las experiencias que podemos ir citando, no le ha rendido. ¿Ustedes estarían de acuerdo que sus fondos públicos se vayan para allá y no se invierten en salud, educación, habiendo otras prioridades, ¿no? Porque lo que dice Edu es clarísimo. Quienes terminan ganando son solamente las constructoras y la FIFA. Total. La afición acá en el Ecuador podría ganar por concepto de turismo, pero no sería ni la centésima parte de lo que gana la FIFA, ¿no? Tiene cifras sobre eso la información del Eduardo. Dice, según el informe de Saxo Bank, Saxo Bank, por si acaso, no irán mal, la principal razón para pensar que un evento así no es rentable es que los países organizadores solo reciben el dinero de las entradas, el cual se calcula en alrededor de $500 millones, además de lo que se percibe por turismo. Es decir, no es tampoco esa panacea, claro, que como se la quiere vender, de que vamos a exponernos hacia el mundo. Y viene todo el mundo acá y vamos a vender nuestra marca y vamos a levantar la posición del Ecuador y todo eso. Pues estamos viendo de que no es tan así, ¿no? El dinero de las entradas, lo dice Edu, $500 millones, y el resto por concepto de turismo, ¿no? En donde también hay que trabajar en infraestructura. ¿Está listo el Ecuador para recibir un mundial con el aeropuerto sin conexiones de bus directo a la ciudad, con conexiones complicadas? No llega un metro hasta el airpuerto. En ciudades grandes vemos que el metro sale del aeropuerto a la ciudad. Acá no es ese caso. Por ejemplo, en Barajas, en Madrid, no no nos vayamos tan lejos. En Sao Paulo, por ejemplo, en Brasil tienes una línea directa que sale del aeropuerto de Guarulhos hacia el centro de Brasil. De la misma forma en Argentina, en Ezeiza, tienes líneas de bus que salen el tema no es solo la discusión de la infraestructura deportiva. No solamente es el tema de los porque estadios. Tienes el tema de la conexión, el tema de la conectividad, el tema digital, el tema de la capacidad hotelera. ¿Es fácil llegar al Ecuador vía aérea? Ecuador es un lugar, es un país del cual sales y tienes que hacer conexión en todo lado para llegar a diversos lugares. Si te vas a Argentina, haces escala en Lima, tienes que parar en Santiago, no hay vuelos directos, etcétera, etcétera. Entonces también hay otros inconvenientes más allá de la parte de infraestructura futbolística. Decía, ¿no? el Eduardo, la organización de un mundial termina siendo beneficiosa únicamente para los privados, para el organizador, bueno, no organizador, sino para la transnacional esta que es la que tiene la marca, que es la FIFA, y para las constructoras. Cuéntales a los oyentes cuáles fueron, en el caso de Brasil, Edu, las constructoras que se beneficiaron con el tema de la readecuación o construcción acá, ¿no? de los estadios. Claro, por supuesto, una de las conocidas es Odebrecht. Fue de las más beneficiosas en la construcción y remodelación de los escenarios deportivos. En Brasil. Totalmente, en Brasil. Y ahí está el caso del estado de Brasilia. El estado de Brasilia fue construido obviamente en la capital política de Brasil. Ahí jugó Ecuador. Claro, en Brasilia, perdón mi ignorancia, en Brasilia hay equipo profesional. No hay equipo profesional. Se iba a destinar para hacer una cárcel, ¿no? ¿Sabes para qué se destinó? Iba a ser una cárcel en el estadio de Brasilia. ¿Sabes qué le hicieron antes de la cárcel acá para ofrecer un poco? Ojalá no se enojen los que están casados, pero es algo similar como una cárcel. ¿Por qué? Porque se hizo para que después del Mundial se lo utilizó para que se hagan casamientos masivos. La gente se casó masivamente ahí, se guardaron autobuses, porque era totalmente... ¿Cuánto se invirtió en todo eso? Ahora, según Standard & Poor's Financial Service, una agencia de calificación de riesgo estadounidense, bien documentado, la competencia mejoró la imagen de Brasil a nivel internacional. Ojo, la imagen únicamente. Pero el efecto económico fue apenas del 1.07% del aumento en el PIB. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es un proyecto únicamente de imagen, pero económicamente no es rentable. Y ahí sí ya queremos mezclar con el tema político también, para qué han sido utilizados no solo los campeonatos mundiales, sino muchas veces las Olimpiadas o cualquier evento deportivo, para dar una imagen a nivel mundial que sea totalmente positiva. Acordémonos de Videla en la Argentina del 78. Supuesto. La dictadura de Argentina organizó un mundial. Y todo lo que ocurrió el dentro mundial de ese mundial. De Italia en la década del 30, en la época de Mussolini, y así podemos seguir desagregando todos los campeonatos mundiales en donde vamos a encontrar las relaciones que hay con el tema político. Entonces, no es una cuestión únicamente de venir y decir o dejarnos llevar por ese exitismo, esa pasión. A mí me encanta el fútbol, yo amo el fútbol. Eso es lo que yo también he dicho esta semana. Qué mejor que creo que los cuatro que estamos aquí acá. amamos el fútbol. O sea, ¿qué no daríamos los cuatro por tener aquí en el Atahualpa un mundial? O sea, pero hay prioridades y ojo. Imagínate en el Atahualpa un Alemania versus España. No, qué locura. Y para no irnos tan lejos, a Ecuador le corresponde la sede de la Copa América 2023. Eso les iba a preguntar. ¿Qué Ecuador onda con eso? Y no estamos listos tampoco para la Copa América 2023, ¿no? Si queremos hablar de ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia de la Copa América 2023 con la Copa América Ecuador 93?
Yo empezaba en el periodismo justamente ese año, en diciembre del 92 empecé en el periodismo. Volví a mi ciudad en el 93 porque cubrí algo de la Copa América del 93. Por ejemplo, el Bellavista tuvo que ser ampliado, porque el Bellavista no tenía las bandejas un poco más altas de la general, tuvo que ser ampliado. Las generales orientales y occidentales. Exacto, claro. el Bellavista en Ambato. Pero ¿qué diferencia habría entre la Copa América del 93 y esta de 2023? Porque tú dices que no tenemos, los estadios no tienen esa capacidad. Los tiempos han cambiado definitivamente. Y yo no sé si Ecuador está tecnológicamente listo para recibir la Copa América en el próximo año. En Brasil, en la última Copa América, veíamos infraestructura tremenda, conexiones de internet en todos los estadios. Acá en los estadios difícilmente encuentras una red Wi-Fi. Esa es la realidad. En el Estadio Olímpico de Atahualpa no hay Wi-Fi. Hay estadios en donde se te va la señal de internet de tu operadora. Se satura por la cantidad de gente dentro del estadio. No tienes operadora, no puedes enviar un mensaje de texto ni siquiera, ni se diga poner un tweet. Entonces, en ese sentido también tenemos inconvenientes, ¿no? Ahí Chipi, solo para traer un caso nomás, y a mí me gusta la idea porque me parece que diversificar el fútbol es espectacular y sobre todo la propuesta que tiene Musugruna. Pero cuando uno va al estadio de Echaleche, no sé si han tenido la oportunidad, claro, uno no tiene señal de celular ahí. No hay. Uno necesita ahí del wifi que buenamente el doctor Chango puede darnos, exactamente. Además, para ingresar al estadio de Echaleche tienes que atravesar vías que no están asfaltadas, ¿no? Entonces, los accesos a los estadios son complicados acá. Yo no sé ni siquiera cómo vamos a organizar la Copa América del 2023. Estamos ya pensando en un mundial en el 2030. A ver, les voy a llevar a un terreno bien peligroso, que es el de la opinión personal. Pero como ustedes dos son personas totalmente instruidas y muy vinculadas también no solo al periodismo deportivo, sino también al político, y hacen opinión en sus espacios, ¿por qué entonces el gobierno de Moreno se mete a hacer este ofrecimiento? No estamos preparados, ni económicamente, ni logísticamente, ni en tema de infraestructura, ni nada. ¿Cómo el gobierno se mete a hacer esta propuesta? Yo la verdad creo que es una cortina de humo distractora de verdaderos temas más importantes, como la parte económica, como la parte de salud, como la parte educativa, que tanta deficiencia hemos tenido en los últimos años, ¿no? Hablar de un mundial, instalar la discusión dentro de la opinión pública de la posibilidad de hacer un mundial, distrae de los temas verdaderamente importantes, ¿no? Las prioridades que tiene el país hoy por hoy. ¿Me parece que por ahí? Totalmente de acuerdo con la opinión de Chipi. Me parece que el gobierno está tratando quizás de poner sobre la mesa de discusión este tipo de temáticas. Y por ejemplo, no discutir los datos que están ahí, los datos que los tiene el INEG en este 2019, en donde el nivel de pobreza a junio de este año llegó al 25.5% de los ecuatorianos y es el más alto de los últimos 6 años. La pobreza extrema, que lo escuchen bien, es decir, vivir con menos de $1.60 después de haber bajado hasta el 7.7% en diciembre de 2014, ascendió al 9.5% en junio. La desigualdad retrocedió a los niveles de diciembre de 2012. La pobreza en Quito es apenas comparable con la de diciembre de 2009, el 12.1%, y el empleo formal, para no cansarles más con datos, apenas lo tienen el 37.9% de los ecuatorianos. Esos datos son absolutamente reveladores. Son reveladores. O sea, lo que me queda ahí a mí sorprendiéndome es que de 4 ecuatorianos uno es pobre. Ajá. 25%. Exacto. Oye, una cifra alta. Y sobre la marcha, conectándola con la misma pregunta que les planteaba antes, es ¿de dónde saca la secretaria del deporte de que sí nos dan los números? Ahora, Chipi, yo no sé si tú lo has escuchado, pero yo quisiera también saber, por parte de las entidades del gobierno, también por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ya se mostró de acuerdo con esta propuesta, si hicieron un estudio previo, porque todavía no se ha hablado de un estudio previo, más allá de que ayer se presentó esta campaña Juego Limpio al 2030, pero no ha habido todavía un estudio, yo no he conocido al menos un estudio previo donde se hay una proyección, unas perspectivas, donde nos digan, a ver, el gobierno tiene estimado invertir esto, la retribución económica será esto, las empresas privadas van a invertir esto, vamos a hacer este tipo de alianzas. Yo no he visto absolutamente nada de eso, y tampoco he visto aceptación por parte de los gobiernos que aparentemente también habrían recibido esta propuesta. Yo no sé si hicieron un estudio previo para la Copa América de 2023. Así es. Esa es la pregunta. ¿Hicieron para la Copa América? No nos vayamos tan lejos al Mundial.
Yo creo que estamos en pañales acá en Ecuador en muchos aspectos. Totalmente. En cuanto a organización, en cuanto a logística. Acá en el Estadio Olímpico Atahualpa no tienes un ascensor Eso para te iba llegar a a las decir, el cabinas. Estadio Atahualpa es un estadio que hace rato necesita una remodelación, que no es un estadio amigable, por ejemplo, para el acceso de las personas con Por ejemplo, discapacidad. el presidente Lenin Moreno va a un partido de la ¿Cómo lo selección. llevas al ¿Cómo lo presidente? subes? No. Esa es No, la ¿cómo? cuestión. No hay un ascensor en el Estadio Olímpico. Y así va en la preferencia. En el mítico igual Atahualpa. En nuestro querido Estadio Olímpico Atahualpa. Claro, ¿no? pues, el Estamos escenario en donde pañales. clasificamos a 2 mundiales. Oye, ¿cuándo se decide? A ver, la propuesta de Moreno, que como bien decía el Edu, no ha tenido todavía respuesta ni de Martín Vizcarra ni de Iván Duque, los presidentes de Perú y Colombia, pero es para el 2030. ¿La FIFA cuándo definiría la sede para ese mundial? En el Mundial Es un año en antes el del Mundial Mundial de del Qatar 2022. 2020. Sí, el 2021 Exactamente. más o menos En el se 2021 define. hay la reunión y ahí se dirimiría. Pero yo creo que antes este tema va a estar saldado. Yo realmente dudo mucho que los gobiernos de Colombia y de Perú acepten. Y yo creo que la que va a ir tomando fuerza es esa candidatura entre 4 países, encabezada por Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Además de la tradición, ¿no? Que Uruguay quiere tener el Mundial del 2030, que es el Mundial del Centenario, Centenario. ¿no? Claro. En su tierra, ¿no? Recordando el primer Mundial. El primer de Mundial que fue 1930. justamente en tierras Exactamente. uruguayas, ¿no? En tierras de Uruguay y que lo ganó Uruguay. Ahora, de todas maneras, si hay que sacarle las cosas positivas a los temas, a lo que se va hablando, me parece que es un buen momento para hablar de deporte, pero para hablar seriamente del deporte y de los problemas que tiene el deporte ecuatoriano. Yo creo que también aquí hay que analizar los discursos, tanto de la secretaria del deporte, la señora Andrea Sotomayor, como del propio presidente de la República, quienes se han mostrado en contra, por ejemplo, de los centros de alto rendimiento, ver la realidad también de los deportistas ecuatorianos que no están vinculados con el fútbol, que están vinculados con otras disciplinas deportivas, compararlas y cotejarlas, y perfecto. Yo aplaudo la decisión del gobierno de lanzar una campaña Juego Limpio al 2030, en donde se habla mucho del fortalecimiento del deporte en los niños y niñas y adolescentes de nuestro país, en construir más canchas, en justamente fomentar la práctica deportiva. Perfecto. No analicemos entonces el tema de una Copa del Mundo, sino analicemos estructuralmente. ¿Están o no funcionando los centros de alto rendimiento? ¿Se van o no a privatizar? Porque hace pocas semanas la secretaria del deporte dijo que la idea era privatizar, porque los centros de alto rendimiento no se los estaban utilizando y había sido prácticamente un gasto innecesario. Ya, tienes 5 que están subutilizados, que no están dados mantenimientos, y ahora propones construir 1000 canchas extras. ¿Quién entiende eso? Ahí está, es la interrogante. Y llama la atención el doble discurso que existió en determinado momento, porque, bien lo apuntaba Edu, habían criterios diversos en el gobierno en torno a la inversión en la parte deportiva. Porque en algún momento nos dijeron, van a los torneos y no nos traen ni una sola medalla. Eso nos dijeron, ¿no? Claro. Y ahora vemos que es una prioridad para el gobierno buscar, invertir para un mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces veo un cambio de discurso notable, ¿no? Nos dijeron una cosa y ahora están actuando de otra manera. No hay norte, Sin duda, definitivamente. sin duda, en este tema que hemos debatido con 2 especialistas. Chipi, gracias por el tiempo, Muy por amable, estos amigo. minutos. Edu, qué No, gusto, ¿ah? Muchísimas Gracias, gracias, y gracias, está Chipi. pendiente un fútbol ahí. Pero Sí, para sí. Tomar viejos tiempos. usted juega con ex futbolistas y uno que está ya pasado de años y gordito y pasado de peso, entonces... Pero podemos hacer el Pero intento. hagámosle, Ahí hagámosle. sacamos un equipo a nosotros, Chip. Sí, Pero yo estoy de hagámosle. acuerdo, yo estoy de acuerdo. Cero con tertulio. Sí, hay que hacerle un partido. El Edu Andino es un crack en el centro de la saga. Yo imagino que... Ex gloria del Centro Del Deportivo. Centro Deportivo Olmedo, ¿ah? ¿Clasifica uno a los playoffs el Centro Deportivo Olmedo? Está ¿O difícil. Yo creo durísimo? que esta noche nos jugamos una de las Pero sí últimas salva la cartas ahí categoría. con el Cuenquito. La categoría sí la salva. categoría, La categoría está salvada. Ya. Aprovecho para mandar un el- gran saludo a la gente del Olmedo. El cupo a los playoffs, el octavo, creo que está entre Nacional y MLE. sí. Nacional y MLE, ellos están peleando. Apriete, No, doctor se pasó. Vela. Yo ¿Y estoy cuál va apretando. a ser el futuro del Toño en Liga, ve? Bueno, mientras le siguen criticando Sí. por lo que pasó en la Copa América, yo le veo complicado al Toño. Sí. Muy bien. Mucho daño le están haciendo al Sí, jugador. sí, demasiado. Sí, yo demasiado. también. Ya se les ha ido la mano. Estoy con, coincido Muy con amables, ustedes. amigos. Gracias. Gracias. Eduardo Andino y Juan Fernando Lazo, aquí pajareando en la primera hora, hablando sobre el Mundial 2030 en Ecuador. Se acabó la semana. Es viernes. Ya manden a las casas. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Y bueno, se acabó la semana, se acaba el programa y se acabó mi café buen día. Pero toma café buen día porque todos tenemos algo que nos hace tener un buen día. Para mí, por ejemplo, para el contertulio, compartir con mi pana,
el cafecito con los oyentes, con los televidentes que siguen la transmisión de Facebook Live. Y aquí ¿a ti qué te hace tener un buen día? Toma Café Buen Día. A primera hora. Muy bien, ya están listas las chicas de Locos por la Radio para alegrarnos este inicio de fin de semana, conjuntamente con DJ Line, que creo que no va a mezclar hoy, pero bueno, va a amenizar ahí la mañana aquí en Majestad FM y Locos por la Radio. Con tertulia, buena jornada, buena semana, buen fin de semana igualmente. Lindo fin de semana para todos ustedes, un fuerte abrazo, nos volvemos a encontrar nuevamente el lunes a las 6 en punto aquí en Majestad y a primera hora. Con nosotros, Dios mediante, será este lunes, disfruten el fin de semana en compañía de la Soberana del Aire. Fuerte abrazo. Majestad FM presentó A Primera Hora, el más